Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de marzo del 2025. A cargo de la presentación estará el señor Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índices de Precios. Y empezamos, como siempre, mostrando el resultado de la inflación total. En el mes de marzo observamos que la inflación total mensual fue del 1,2%. Este resultado es superior tanto a lo que se había observado en el mes de febrero, con una variación igual al 0,4%, así como a la variación que se observó en marzo del año anterior, igual al 1,1%. Con este resultado, la inflación acumula en estos 3 primeros meses del año una tasa de 2,6%, y vemos que en términos interanuales esta arroja una variación de 4,4%, también superior a lo que se había observado el mes anterior, igual al 4,3%, así como superior a lo que se observó en marzo del año anterior, con una tasa igual al 3,6%. Mostramos esta lámina para reflejar un poco cuál fue el incremento del índice de precios en los últimos años. Y lo que se puede observar es que el índice de precios al consumidor, arrojando un nivel de 105,3 puntos más o menos allá por el mes de marzo-abril del 2020, hoy en día está arrojando una puntuación de 138,2 más o menos. Esto implica que a lo largo de los últimos años la inflación total se ha ido incrementando hasta llegar a una variación acumulada de aproximadamente el 30%. Eso también explica un poco la percepción que tienen los agentes respecto a la variación total de los precios. Así también observamos en el gráfico a la trayectoria de las variaciones intraanuales del IPC, y vemos que actualmente esta se ubica en 4,4%. También aquí nos parecía importante mencionar que el índice de precios al consumidor es un indicador bastante abarcativo y completo, que incluye un total y una cantidad importante de productos dentro de la canasta, ¿verdad? Vemos que el IPC total se desagrega en 12 agrupaciones, 56 grupos, 155 subgrupos, y estos a su vez se desagregan en 465 productos, que son a su vez productos genéricos, ¿verdad? Luego estos productos nuevamente se desagregan en aquello que llamamos variedades, en donde se especifican ya características puntuales de los productos y son de los cuales se toman precios todos los meses, ¿verdad? Estamos hablando que actualmente la canasta cuenta con un aproximado de 848 variedades. Y para dar un ejemplo, los productos genéricos, por ejemplo, tenemos dentro de la canasta el producto pan, pero las variedades son, por ejemplo, pan blanco, pan integral, pan empaquetado, entre otros tipos de variedades, ¿verdad? De esta forma se conforma nuestro IPC, ¿verdad? Aclarando también que es un indicador bastante abarcativo, que además de incluir solamente productos alimenticios o productos de primera necesidad, también incluyen una cantidad diversa de bienes y servicios, y nuevamente repito, no solamente bienes sino también servicios, ¿verdad? Por lo cual muchas veces esta inflación total, además de reflejar lo que ocurre con las canastas de alimentos o de frutihortícola o puntuales de algunos rubros, nos muestra en realidad lo que ocurre con la totalidad de los bienes y servicios del IPC. Entonces decimos que el IPC de Paraguay es bastante abarcativo, es representativo de los patrones del consumo del total de los hogares y está acorde a los más altos estándares internacionales en materia estadística. Los precios recolectados, recordamos que corresponden a aquellos productos más consumidos, de acuerdo con lo que salió de la encuesta de presupuestos familiares, la última implementada en el año 2015 y 2016, ¿verdad? La canasta actual, como dijimos, tiene un total de 465 productos y más de 800 variedades. La zona geográfica de recolección es Asunción y Gran Asunción, con los distritos que se pueden observar en pantalla. Recalcamos que dentro del trabajo de recolección de precios encontramos a aproximadamente, o mejor dicho, a más de 1.300 informantes que engloban supermercados, hipermercados, mercados también mayoristas, minoristas, tiendas especializadas, también tiendas unipersonales, todo tipo de informantes que ustedes se puedan imaginar, totalizando
un aproximado de 1.300, en realidad más de 1.300 informantes por mes, y que el total de precios que se recolecta mensualmente supera a la cantidad de 14.000, ¿verdad? Por lo cual volvemos a reiterar, ¿verdad?, de que el IPC es realmente un indicador bastante amplio, generalizado, que además de incluir precios y productos de primera necesidad, realmente incluye una serie importante, bien abarcativa, de bienes y servicios consumidos en nuestro país. Con esa aclaración pasamos ahora a observar los resultados de la inflación núcleo. Es aquella inflación que pretende darnos un poco más de luz respecto a cuál es la tendencia inflacionaria en el tiempo. Vemos que este indicador arrojó una variación de 0,5% en términos mensuales, acumulando en los primeros 3 meses del año una tasa de 1,4%, y en términos interanuales se ubica en torno al 3,6%, ¿verdad? Esta tasa es similar a la que se había observado el mes anterior, pero superior a lo que se había observado en marzo del año pasado. Pasando a observar ahora la inflación subyacente, que es aquella inflación de la cual se excluyen los componentes más volátiles de la canasta, más específicamente hablo de las frutas y verduras, vemos que este indicador arrojó una variación de 0,4% en el mes de marzo del 2025. Esto ya nos da la pauta de que el 1,2% que observamos en la inflación total estuvo realmente bastante explicado por lo que ocurrió con los productos frutícolas, ¿verdad? Más adelante daremos más detalles al respecto. De igual forma, vemos que esta variación, 0,4% en términos mensuales para la subyacente, fue inferior a lo que se observó el mes pasado, y también inferior a la tasa observada en marzo del año pasado, igual al 0,8%. Vemos que en los primeros 3 meses del año este indicador acumula una variación de 1,6%, y en términos interanuales la inflación subyacente se estaría ubicando en torno al 4,4%, inferior al 4,8% observado en febrero, pero superior al 3,1% observado en marzo del año pasado. Aquí vemos la trayectoria de la inflación total mensual. Observamos que esta variación, es decir, esta inflación total, tiene bastante volatilidad. Observamos también que el 1,2% observado en marzo estuvo por encima, ligeramente por encima del 1,1% observado en marzo del año pasado. Y lo que se suele observar también en la inflación total es que los primeros meses del año típicamente tienden a ser los meses donde se observan tasas mensuales superiores, ¿verdad? Vemos que aproximadamente entre enero, febrero, marzo, inclusive abril, son los meses de mayor volatilidad y variación en la inflación. Vemos también la trayectoria de la inflación núcleo bastante más estable que la inflación total, justamente porque pretende mostrarnos esa tendencia inflacionaria, y también lo mismo se observa con la subyacente, con unas variaciones ligeramente menos volátiles que aquellas observadas en la inflación total. Pasando un poco ya a desagregar el resultado, vemos que la inflación en el mes de marzo estuvo explicado principalmente por lo que ocurrió con los bienes alimenticios. Los bienes alimenticios arrojaron una variación mensual de 3,7%, superior a la tasa mensual que se había observado en marzo del año pasado. Y dentro de bienes alimenticios observamos incrementos importantes tanto en las frutas y verduras, con una variación del 20,6%, como también a los demás bienes alimenticios, además de frutas y verduras, ¿verdad? Aquí destacamos, por ejemplo, incrementos que encontramos en carnes vacunas, en el huevo, en carnes de aves, en menudencias vacunas, productos lácteos, café, entre otros productos alimenticios que también incidieron en este resultado. También vemos que los otros bienes de la canasta, además de alimentos, mostraron una variación mensual de 0,2%. Y aquí en otros bienes lo que podemos destacar son aquellos incrementos que observamos en productos farmacéuticos, productos de higiene personal, y también algunos bienes durables de origen importado, como por ejemplo automóviles, electrodomésticos, algunos muebles y equipamiento del hogar, ¿verdad? No obstante, compensando un poco estos incrementos, se observó también en el mes de marzo, más específicamente en las últimas semanas del mes, una reducción en los precios de los combustibles, lo cual, bueno, ayudó a compensar un poco este incremento observado en los otros bienes de la canasta.
Así también vemos que en total los bienes arrojaron una variación mensual del 1,9% y una variación interanual del 4,9%. Y en cuanto a los servicios, estos mostraron una trayectoria bastante estable con una variación igual al 0%. Y los alquileres, por otro lado, mostraron una variación de 0,4%. De esta forma, el IPC total, como mencioné, arrojó una variación de 1,2% en marzo y de 4,4% interanual en el mismo mes. Pasando un poco a ver algunos resultados derivados del entorno externo, vemos que en este último mes, en el mes de marzo, el petróleo Brent cotizó en promedio aproximadamente $71,3 por barril. Esto representa una variación interanual del menos 15,8%, observándose esa trayectoria descendente en el precio del crudo en estos últimos meses. Lo mismo se observa con los resultados de los precios del petróleo WTI, que en el mes de marzo promedió una cotización de $67,8 por barril, lo cual representa una variación interanual también del menos 15,8%. Entendemos que estos resultados también estuvieron un poco explicando lo que ocurrió con los combustibles a nivel local. Pasando un poco también a nuestro principal producto de exportación, que en este caso sería la soja, vemos que en el mes de marzo este commodity cotizó aproximadamente a $368,9 por tonelada, lo cual representa una variación interanual del menos 14,9%. Esta trayectoria a la baja de este precio también estaría explicado principalmente por factores de oferta, ¿verdad? Entendemos que una oferta abundante de este commodity en términos globales estarían explicando un poco también esta disminución en términos interanuales del precio. En cuanto al maíz, vemos que la cotización mensual promedio de marzo fue de $178,5 por tonelada, lo cual representa un incremento de 5,4% en términos interanuales. Pasando un poco ahora a los datos de inflación regional y mundial, observamos que en febrero las menores variaciones mensuales positivas se habían registrado en los países de Ecuador y Perú. Sin embargo, las mayores tasas de variación mensuales se observaron en los países vecinos, Argentina y Brasil. En términos interanuales, vemos que China todavía continúa mostrando una variación interanual negativa en los precios, al menos hasta el mes de febrero, y en cambio Argentina y Bolivia fueron los países con mayor variación interanual. Se observa en ambos casos para las variaciones mensuales e interanuales que Paraguay se estaría encontrando más o menos en el centro de la distribución de variación. En términos interanuales, vemos que la región presentó un comportamiento mixto en la inflación interanual en el mes de febrero. Vemos así, por ejemplo, países como Brasil y Colombia, cuya inflación interanual todavía se estaría encontrando por encima de sus respectivos rangos meta, y los casos de Perú, Chile y Paraguay, en donde la inflación interanual estaría ya bastante cercano y en torno a sus respectivas metas. En términos interanuales, de todos los países y las economías analizadas en febrero, Argentina y Bolivia registran las tasas más altas, como se había mencionado anteriormente. El caso argentino con una variación interanual de 68,6%, un número bastante elevado, pero también con trayectoria descendente. Y en el caso de Bolivia con una tasa interanual de 13,22%. Vemos también que en el caso chino, la inflación interanual arrojó una tasa de variación negativa de menos 0,7%. Y como mencioné, el Paraguay se estaría encontrando más o menos en el centro de la distribución, con una variación de 4,3% al mes anterior, 4,4% a este mes de marzo. En cuanto al índice de precios de alimentos de la FAO, observamos que en términos interanuales, también en febrero, el aceite registró la mayor variación positiva, con una variación de 29,1%, mientras que los cereales y el azúcar observaron tasas negativas del menos 15,8% y menos 1,1% respectivamente. Así vemos que los alimentos en total, en promedio, arrojó una tasa de 8,2% en términos interanuales, según los datos de la FAO. Vemos que en términos mensuales, nuevamente en febrero,
los alimentos se habían incrementado en 1,6%, la carne se había reducido en menos 0,1%, los lácteos, los cereales, los aceites y el azúcar se habían incrementado en 4, 0,7, 2 y 6,6% respectivamente. Estos serían los datos de la FAO, derivados principalmente del comercio exterior global. Pasando ya al entorno interno, como se mencionó, la inflación total arrojó en marzo una variación interanual de 4,4%. La subyacente se estaría encontrando en torno al número similar, aproximadamente 4,4%. La subyacente X1, que es aquel indicador que además de excluir las frutas y verduras también excluye los combustibles y servicios tarifados de la canasta, arrojó una variación de 5,2% en términos interanuales en marzo. El IPC-SAE, que es aquel indicador que excluye los alimentos y la energía de la canasta, arrojó una variación de 4,2%, ligeramente por debajo del resultado total. Y finalmente, los bienes libres sin frutas y verduras, es decir, aquellos bienes no administrados, también excluyendo las frutas y verduras, mostraron una variación de 4,7% en términos interanuales. También observamos que en términos interanuales, en marzo los alimentos registraron un repunte y los combustibles observaron una tasa de variación negativa. Se observa que la variación de alimentos estuvo en torno al 6,4% en términos interanuales, mostrando, como dice el título, un repunte respecto a meses anteriores, mientras que los combustibles, con esta variación, con esta reducción en los precios de los principales combustibles, en la última semana de marzo, arrojó una variación negativa en términos interanuales en torno al 0,6% negativo. Recordemos que en marzo del año pasado los combustibles se habían incrementado y en este año los combustibles se redujeron en ese mes, por lo cual la variación interanual termina siendo ligeramente negativa. En el mes de marzo, ya en términos mensuales, ¿verdad? La inflación estuvo explicada principalmente por las subas en las frutas y verduras, con una incidencia sobre la inflación total de 0,8 puntos porcentuales de ese 1,2% total, ¿verdad? Entonces se observa aquí la fuerte incidencia que tuvo ese componente frutihortícola, el componente más volátil de la canasta, seguida por los alimentos sin frutas y verduras con una incidencia de 0,3 puntos porcentuales. A estas incidencias positivas se le debe agregar la incidencia negativa que tuvo el segmento de la energía, ¿verdad? Explicada principalmente por la disminución en los precios de los combustibles, igual al menos 0,1 puntos porcentuales, ¿verdad? Sobre el total de la variación mensual. En términos interanuales, la mayor incidencia en marzo se observó principalmente en los alimentos, servicios y bienes. Alimentos sin frutas y verduras con una incidencia de 1,7 puntos porcentuales sobre el 4,4% interanual. Los bienes con una incidencia de 1,2 puntos porcentuales y los servicios con una incidencia de 1,3 puntos porcentuales. En cuanto a los precios de los frutihortícolas, solemos mostrar este gráfico de la izquierda que nos revela cuál es el índice del componente frutas y verduras en la canasta, con la línea roja, y la variación interanual de este índice en la línea azul. Lo que se puede observar es que allá por octubre del año 2023, los precios de los frutihortícolas se incrementaron, empezaron a subir hasta alcanzar un pico allá por el mes de junio del año 2024, el cual después se fue revirtiendo hasta encontrarse en los picos más bajos hacia finales del año pasado. Lo que estamos observando en estos últimos meses es que los precios de los frutihortícolas se están volviendo a incrementar de la misma forma de lo que ocurrió el año anterior, ¿verdad? Llegando actualmente a arrojar una variación interanual de 4,5% en promedio entre todos los ítems frutihortícolas. No obstante, dentro de estos ítems se observan algunos comportamientos destacables, ¿verdad? Vemos que en términos acumulados desde aquel octubre del 2023 hasta la actualidad, las frutas y verduras arrojan una variación de 41,6%. Sin embargo, algunos productos, como por ejemplo la cebolla de cabeza, arroja una variación acumulada de menos 10,1%. No obstante, ítems como el locote verde, el tomate y la zanahoria
están mostrando nuevamente tasas importantes en términos acumulados respecto a aquel periodo, igual al 69,1%, 47,8% y 100,9% respectivamente, ¿verdad? Aquí cabe destacar que estos rubros volátiles típicamente tienden a tener bastante volatilidad, explicados principalmente por cuestiones de oferta. Por choques de oferta nos estamos refiriendo principalmente a cuestiones climáticas que de repente afectan a la cantidad disponible de estos productos en el mercado. Y a esto también se suman las restricciones al ingreso de algunos productos, digamos, por algunas políticas comerciales que se implementan de tal forma a que estos productos cuestan, digamos, de ser importados. Por lo cual, bueno, finalmente la oferta se reduce, incrementándose así sus precios. Pasando un poco al mercado doméstico de la carne vacuna, vemos que las carnes vacunas en promedio en el mes de marzo arrojaron una variación de precios positiva igual al 0,9%. Y este incremento en los precios se observó prácticamente en los 18 cortes de carnes que tenemos en la canasta del IPC, con la excepción de algunos cortes como la costilla de segunda, el peseto y el vacío, ¿verdad? No obstante, estos incrementos en términos mensuales de los distintos cortes se resumen en la variación mensual de 0,9% y una variación interanual del 10,2% para el conjunto de carnes vacunas. Aquí es importante destacar, ¿verdad?, que conversando con algunos referentes del sector, ellos atribuyen este incremento en las carnes principalmente también a una reducción en la oferta explicada por la reducción en las faenas derivada del periodo posterior a la vacunación antiaftosa, así como también la apertura de nuevos mercados para exportación, factores que, bueno, finalmente terminan incidiendo en una menor oferta para el consumo local. En cuanto a las carnes de aves, también observamos un incremento de precios en términos mensuales igual al 2%, ¿verdad? Explicado también por un bastante buen dinamismo externo, lo cual también reduce un poco la oferta, teniendo en cuenta también que las carnes de aves son el principal sustituto, ¿verdad?, de las carnes vacunas, por lo cual cuando típicamente se incrementa uno de estos productos, el otro también tiende a incrementarse. Y por otro lado, las carnes de cerdo arrojaron una variación mensual igual al menos 1,1%, explicado principalmente por una oferta importante de este producto en el mercado. En marzo, la tasa interanual de lácteos, aceites y panificados registraron un mayor crecimiento respecto al mes anterior, es lo que se puede observar en las variaciones registradas en términos interanuales en este gráfico. Los lácteos, una variación de 9,3%, superior al 8,2% observado el mes anterior. Los panificados con una tasa interanual de 3,1% y los aceites con una tasa de variación acumulada del menos 1,9%. Los aceites en el mes de marzo, en términos mensuales, registraron un incremento del 1% por encima del menos 0,8% registrado en marzo del año pasado. Y como dijimos anteriormente, vimos que en marzo, en las últimas semanas de este mes, los combustibles registraron disminuciones en los precios en promedio, ¿verdad? Así se observó que para el subgrupo de combustibles, la variación mensual fue de menos 0,8% y en términos interanuales arroja una variación de menos 0,6%. En cuanto a la proporción de variaciones positivas en la inflación, vemos que este indicador estuvo en torno al 48,8%, es decir, 48,8% de los productos de la canasta mostraron variaciones positivas en este mes en particular. Este porcentaje se encuentra ligeramente por encima del promedio de marzo, desde el 95 hasta el 2024, y también se encuentra ligeramente por encima del promedio total, en torno al 44,8%. Finalmente, mostrando ya algunos reportes puntuales, vemos algunas variaciones principales de precios por subgrupos de la canasta, destacándose, como se mencionó, lo que se observó en las hortalizas y tubérculos frescos y las frutas frescas. También observamos disminuciones en algunos subgrupos, los cuales ayudaron un poco a compensar esta variación mensual del IPC.
En términos interanuales, observamos que el principal subgrupo que explica el resultado inflacionario interanual es la carne vacuna, ¿verdad? Con una variación interanual de 10,2%, y algunos productos adicionales de la canasta, también compensados un poco por otros subgrupos, ¿verdad? Como combustibles, frutas, azúcar, edulcorantes y aceites, los cuales ayudan un poco a compensar estas variaciones. Ahora, pasando al nivel más desagregado de la canasta, a nivel de productos, observamos algunas variaciones destacadas en este mes en particular, el mes de marzo, y se destacan aquí, como se mencionó, lo que se había observado en el componente frutihortícola, ¿verdad? Destacándose la lechuga, la cela, locote, cebolla de hoja, zapallo, banana, entre otros ítems. Así como también las carnes, como ya se mencionó. Y estas son algunas de las disminuciones que, como mencioné, contribuyeron a compensar el resultado del mes de marzo, destacándose aquí, por supuesto, el caso de los combustibles nafta común, gasoil común, nafta super y gasoil aditivado. Para ir finalizando, nos gustaría compartir con ustedes los resultados de este trabajo que hacemos regularmente llamado diferenciales de precios. En este caso puntual, en el mes de marzo, hicimos el trabajo de comparación de precios con la ciudad de Clorinda, la ciudad limítrofe de Clorinda, Argentina, así como ya lo habíamos hecho anteriormente. La última de ellas fue en el mes de enero con la ciudad de Foz. En este sentido, lo que mostramos aquí, vemos justamente cómo ha ido evolucionando el diferencial de precios con el vecino país de Clorinda, Argentina, a lo largo del tiempo en los diferentes cortes y las diferentes recolecciones que realizamos desde el Banco Central. Una variación negativa implicaría que los productos en la ciudad extranjera son más bajos, los precios son más bajos, y una variación positiva, como la que se observó en este último mes, indicaría que los precios en Clorinda son más caros. Lo que se puede observar en esta serie es que así vimos que anteriormente los precios en frontera en la ciudad de Clorinda se encontraban, a niveles más bajos que los productos cotizados en el mercado local. Y esta tendencia se revirtió hasta actualmente llegar a ser un diferencial positivo del 9,3%. Esto indica que en el mes de marzo ya actualmente los precios que se observan en Clorinda estarían ubicándose en 9,3% aproximadamente más altos que los precios cotizados en el mercado local. Y aquí vemos esa desagregación, ¿verdad? Para este trabajo de comparación, algunos segmentos más relevantes en este trabajo de comparación que podemos observar. Vemos que, por ejemplo, en el caso de las mantecas, margarinas, las leches líquidas, el queso sándwich, el queso rallado, las frutas y verduras, el dulce de leche, el vino, los combustibles, bebidas alcohólicas, etc., muestran precios más altos en la ciudad de Clorinda. En cambio, en el caso de las harinas, los aceites y algunos condimentos y aderezos, estos presentan un nivel más bajo que en el mercado local. Estos rubros, ¿verdad? Por supuesto, con un cálculo del promedio ponderado de acuerdo a los pesos de estos ítems en nuestra canasta del IPC, arrojan un promedio de 9,3% positivo en el diferencial, lo cual, como expliqué, indica que en frontera, en la ciudad de Clorinda, los precios estarían más altos que en el mercado local. Finalmente, ya como resumen, vemos que la inflación total mensual del mes de marzo aumentó respecto a febrero. En este caso, la inflación interanual fue de 4,4% en marzo, en comparación al 4,3% que se había observado en febrero. La inflación total del mes de marzo también fue superior respecto a lo que se observó el mes anterior, con una tasa de variación de 1,2% en términos mensuales. Vimos que la inflación núcleo interanual se ubicó en torno al 3,6% en marzo, a una tasa similar a la que se había observado el mes anterior, y que en términos mensuales este indicador arrojó una variación de 0,4%. También vimos que el resultado del mes se explica principalmente por los incrementos en los precios de los alimentos, con una tasa de variación de 3,7%,
y el incremento en los precios de algunos bienes durables, los cuales arrojaron una tasa de variación de 0,9%. Destacaron los aumentos de precios de las frutas y verduras, las carnes vacunas y el huevo, así como también se observaron aumentos moderados en ítems relacionados al mantenimiento del hogar, gastos en salud, restaurantes y hoteles, entre otros. También observamos que en el mes se observaron disminuciones en combustibles y algunos servicios de recreación y cultura, entre otros. Y también vimos que la inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras fue inferior a lo que se había observado en febrero. Finalmente también vimos que la proporción de variaciones positivas en la canasta del IPC fue del 48,8%, superior a la tasa que se había observado en febrero del 46,7% y también ubicándose por encima del promedio histórico total. En cuanto al entorno externo, vimos que el petróleo Brent presentó una tasa negativa en términos interanuales, igual al menos 15,8%, y el WTI también con una tasa similar, igual al menos 15,7%. El índice de precios de alimentos de la FAO arrojó una tasa de variación interanual de 8,2%, y según la misma organización, vimos que los precios de los aceites observaron, digamos, la tasa de variación interanual más alta, igual al 29,1%. También vimos que en febrero solo una de las 14 economías analizadas registró una tasa de inflación negativa y que un grupo de países registró tasas elevadas, mientras que los demás mostraron tasas bastante moderadas. En el mes de febrero, como dijimos, Paraguay se estaría encontrando en el centro de la distribución de variaciones mensuales de precios.